Quien sin lugar a duda ya sacó la garra, ya sacó la entereza y ya sacó otra cara, fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto, ahora en distintos foros en donde ha hecho, bueno, declaraciones y ha tenido discursos y precisamente rescatando temas muy delicados de nuestro país que tienen que ver precisamente con expresidentes y con gente que en ese momento se está juzgando o está en proceso de. Estamos hablando en específico de el Borolas, sí, señoras y señores, el espurio, aquel que no debió ser presidente de la República y que por supuesto sigue y seguirá hablando y diciendo y difamando al presidente de la República y a la 4T. Nos referimos a Felipe Calderón. Señoras y señores, tenemos videazo el día de hoy. Quédense porque hay cosas muy interesantes que platicarles. Antes de comenzar el video, vámonos directamente con esto que decía precisamente Adán Augusto. Adelante, por favor. Adelante, lo tienes, viene de ahí. No se nos olvide que fue un gobierno del PAN quien sacó, ese sí absurdamente, a los militares a las calles, que fue un gobierno emanado del PAN, el del triste episodio del Michoacanazo, que fue un gobierno emanado del PAN, el protagonista principal del Rápido y Furioso, porque se dedicaron nada más a hacer negocios vendiéndole las armas que supuestamente iban a ser destinados para tareas de seguridad pública. Se le vendieron las armas al crimen organizado. Para que se den ustedes una idea de cómo está el asunto, este discurso hecho, o dicho mejor aplicado, o mejor dicho, valga la redundancia o redundancia, es en donde sabemos perfectamente que García Luna, no que terminara como chivo expiatorio, él obviamente es uno de los culpables en ese sexenio de toda la cochinera que se vivió, del crecimiento y la implosión de todo el crimen organizado, de las células que se convirtieron en grandes organizaciones criminales y que por supuesto ahora es muy fácil para él en los foros internacionales hablar de lo que se debería hacer en este gobierno. Cuando tuvieron 6 años, señores, tuvieron 6 años para tener a un México ahora sí que en primer mundo, un México que debió estar en el lugar que se merece, por su pueblo, por su gente, por su infraestructura, por su riqueza natural y su riqueza en lo general. Pero bueno, ¿qué podemos decir de estas personas? Más de Adán Augusto, más de Calderón y más de estos temas vamos a platicar el día de hoy. Bienvenidos a Ruedo Político. Comenzamos. No tienen idea lo agradecido que soy con ustedes por el hecho de que nos regalen ese clic en cada suscripción. De verdad, gracias de todo corazón. Y si le gusta nuestro trabajo, esas voces independientes que hacemos nuestra chambita día a día, le agradecemos el que nos regale ese poderosísimo like para que nosotros podamos seguir haciendo este trabajo de investigación, de recopilación y por supuesto el hecho de que usted participe y nos hable y nos diga precisamente en sus comentarios qué es lo que opina acerca de lo que estamos tratando en estos videos, en este ruedo político. Me voy a ir directamente con otra de las declaraciones que hacía muy similar a la inicial, precisamente el secretario de Gobernación. Incluso ya hay gente que está diciendo que va muy rápido, que ya se está destapando demasiado pronto y que está tomando un papel pues realmente importante incluso sobre el mismo sobre Claudia Sheinbaum y sobre el mismo Marcelo Ebrard, que ellos pues siguen haciendo su trabajo, pero son de las, como lo dijo el presidente, pues tal vez de las corcholatas que no es que sean las favoritas, pero sí son de las del contentillo de nuestro primer mandatario. Vamos a escuchar esto que decía precisamente Adán Augusto. Rápidamente vamos con esto. Para que nunca más vuelva a tomarse decisiones en este país
como la absurda decisión que tomó una mañana del 6 de diciembre del 2006 Felipe Calderón al ordenar a las tropas del ejército mexicano que entraran en una absurda guerra con esto de que se combatía al crimen organizado. Y pasó nuestro ejército una oscura noche donde miles de soldados mexicanos perdieron la vida cuando quienes les ordenaron que se metieran en esas sabían que los estaban llevando, como se dice coloquialmente, al matadero. Ahí están sabias palabras de Adán Augusto López, el mismo que ya hizo declaraciones de manera importantes en donde dijo: Calderón, bueno, Adán Augusto le dijo a Calderón, García Luna no se mandaba solo. Y también dicen que a Calderón gran parte de las acciones o de las decisiones que tenían que ver con este rubro las tomaba el mismo García Luna. Muchos de los portales y muchas de las páginas importantes, no solamente en nuestro país, sino también en los Estados Unidos, ya hablan y tachan precisamente a este hombre, a Felipe Calderón Hinojosa, como un traficante precisamente de este tipo de equipo táctico o de esta situación. ¿Qué dijo Adán Augusto? Le voy a dar lectura rápidamente a esta situación para que usted tenga una idea de lo que comentó el actual secretario de Gobernación. Aseguró que el expresidente Calderón, a quien se refirió como Felipe el Pequeño, no solo militarizó el país, sino que terminó convirtiéndose en un traficante precisamente, pues sí, de armamento. En Michoacán, tierra natal del exmandatario, el funcionario advirtió sobre la existencia de una investigación internacional contra el expanista relacionada con ese operativo, el famoso Rápido y Furioso, mediante el cual Estados Unidos iba a ingresar precisamente equipo a nuestro país, sí, armamento, para que entre el 2006 y 2011 se pudiera combatir a las células delictivas. Pero ¿qué es lo que pasó? Pues que nada más y nada menos el colmo y la desvergüenza, lo que hizo Calderón y su gobierno. ¿Por qué? Porque todo ese equipo terminó en manos del crimen organizado. Así las cosas en nuestro país, así estas situaciones. El Universal retomó esa misma nota en donde habla de que Genaro García Luna no se mandaba solo y que Calderón debe pagar, independientemente de que ya se haya hecho ese ejercicio en donde los expresidentes no pueden ser juzgados, sí debe pagar por todo lo que realizó. El secretario de Gobernación insistió en que la pérdida de vida de miles de soldados, marinos y civiles a manos de la delincuencia organizada es una situación horrible, un crimen de lesa humanidad que debe de tener obviamente un castigo. García Luna, aquí está otra vez en otro portal, dice no se mandaba solo, Calderón debe pagar. Adán Augusto demanda que el panista sea investigado por los mismos delitos de su secretario de Seguridad, el cual se encuentra en ese momento en Nueva York buscando la manera de zafarse, de salir de este atolladero en el cual se encuentra y de poder decirle adiós a estar en esas celdas allá en los Estados Unidos, cosa que vemos muy difícil. Pero recuerden ustedes que son gente que tienen vínculos poderosos y que ya vemos como el mismo Felipe el Pequeño, Felipe Calderón, ha tratado de mover a diestra y siniestra para defender a los que lo hicieron, no quiero decir grande, pero que le dieron a más no poder. Y esto es solamente uno de los tantos casos que se vivieron en el sexenio de este expresidente de nuestro país. Fiscales de Nueva York entregan más evidencias contra García Luna. Uno dice, estos
Esto un día después de la declaración del secretario Adán Augusto sobre la investigación de Felipe Calderón. Aquí hay más documentación en donde se dice obviamente que el mismo presidente de México en ese entonces sabía lo que se estaba haciendo. Que no se haga tonto. Esa famosa lucha contra el crimen, que lo llamaron de otra manera. Tema que no puedo replicar por cuestiones del mismo sistema. Eso que Felipe hablaba de que en su gobierno ¿se luchó para qué? Para llenarte los bolsillos de dinero y para que tu mano derecha se convirtiera en juez y parte en situaciones que están o que estuvieron completamente fuera de la ley. Mi gente, ¿qué les podemos decir acerca de esta situación? Pero hay personas que están ya enojadas porque Adán Augusto está dando discursos, porque está hablando de estas situaciones. Lo que sí le puedo hablar es que esta lucha contra el crimen, aquí lo vamos a poner en pantalla completa, se dice que fue una espiral de violencia que no tiene fin. Así de sencillo. Una situación que a la fecha es muy complicado que de la noche a la mañana, como lo están exigiendo los expresidentes, principalmente este hombre y Fox Quesada, digan: López, no puedes con toda la porquería que nos dejaste, con toda la situación complicada. Durante el sexenio del expanista hubo más de 100,000 personas que perdieron la vida. Muchas, la gran mayoría de ellas, tenían que ver con el crimen organizado. Hubo 22,000 desaparecidos y es cuando comenzó realmente esa era del terror. Es en serio. Nada se está inventando. Mismos periódicos o mismas plataformas importantes o bien internacionales hablaban de ese fracaso, de una estrategia, una crítica contra esa lucha que hizo Felipe en México. Sus justificaciones y sus efectos se justificaba porque se necesitaba obviamente poder lograr la paz y poder lograr en México una estabilidad. ¿Cuáles fueron sus efectos? En que crecieran las células criminales, en que se empoderaran de los estados poco a poco hasta lograr que hubiera una ingobernabilidad en muchos de ellos. Ojo, también saber y decirlo y señalarlo, que muchos de los estados en donde los focos rojos están en nuestro país son gobernados por panistas, por gente de Movimiento Ciudadano, y no solamente porque dicen: es que también son de Morena. Sabemos que el presidente le entregaron un país hecho trizas y que ha hecho todo lo posible por tratar de que este México pueda llegar a ese punto de tranquilidad, que no es fácil, que no será de la noche a la mañana, pero que por supuesto se va a lograr con la continuidad de la 4T. El testimonio del grande cuando Genaro García Luna fue reclutado por la maña. Le voy a leer rápidamente, aunque hay gente que me dice: no leas tanto. Pues bueno, hay que leer pues para poder entender. Aún con la moneda en el aire, por saber si García Luna será juzgado para el próximo enero del 2023 o si será imputado o si el imputado llegará a un acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos para declararse culpable en busca de un acuerdo, obviamente para poder salir avante de esta situación. Se busca incluso que fuera un testigo protegido. En México, una jueza federal suspendió una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México en el gobierno de Felipe Calderón, para que se den cuenta cómo se van las cosas. Con la suspensión de esa orden de aprehensión, también se descarta de momento la posibilidad de que Genaro García Luna sea requerido y que sea repatriado a nuestro país por el gobierno, obviamente, de México, para ser juzgado aquí por enriquecimiento ilícito y por todo lo que se le imputa, ¿no? La corrupción, los nexos con el crimen, en fin. Lo que realmente les preocupa a la gente que está ligada
a García Luna y todos los que han sido señalados como compinches de esta situación es que se esté haciendo en los Estados Unidos, en donde pues no tienen la misma injerencia para poder mover sus influencias como lo han hecho en nuestro país durante décadas. Dice este reportaje del Washington Post, una lucha inventada de 350,000 personas fallecidas en México. Reportaje amplio en donde se habla precisamente de todas las atrocidades que se realizaron, en donde lamentablemente en América Latina y en específico en México, vemos cómo no se pudo llegar a ese punto que buscaba o que tanto cacareó en aquel entonces el expresidente ahora, Felipe Calderón Hinojosa. Hay opiniones de muchos analistas y de periodistas en donde hablan de que el mismo presidente Biden de los Estados Unidos debe detener el río de equipo táctico estadounidense que está destruyendo a México, porque siguen llegando de una u otra manera todo ese tipo de artefactos para poder darles fuerza a estas organizaciones que no solamente están en México, están en Estados Unidos, están en Centro Sudamérica, en Europa, en Asia. O sea, han crecido de manera exorbitante, pero de manera exorbitante. Bueno, para acabarla de amolar, nos vamos a ir un poquito a un lado acerca de lo que estamos hablando, en donde Judas Monreal, molesto por supuesto, por el hecho de que él no ha sido de los, se podría decir, no tanto queridos, ¿no?, sino de los afortunados en ser mencionado como parte de los presidenciables, hace un comentario en donde dice: el presidente de la Jucopo advirtió que la promoción adelantada de los aspirantes presidenciales puede generar mayor división en el partido, así como problemas legales a la hora del registro ante el INE. Esto lo habla porque Adán Augusto se ve que está con todo rumbo al 2024, haciendo su chamba, pero también haciendo su trabajo como secretario de Gobernación. ¿Usted qué opina acerca de ese comentario acerca de Monreal, que tiene una imagen tristemente para la gente que lo sigue, para muchos morenistas, completamente desgastada, tanto que su mote de Judas Monreal no es ya gratis, y no es que uno lo haya inventado, es una situación que así se ha estado viviendo y que así lo mencionan los mismos seguidores de este movimiento. Para finalizar, Jorge Gómez Naredo dice, hablando del presidente de la República: durante años dijeron que era un ignorante y que sería una burla que representara a nuestro país en el mundo. Incluso afirmaban que no iba a eventos internacionales porque le daba miedo. Nada más alejado de la realidad. Esto precisamente cuando el presidente de la República asistió a los Estados Unidos y estuvo presente en eventos importantes, en donde se señala que sigue siendo un líder mundial, un líder en donde a nivel internacional se le ha señalado ya como el segundo líder más querido en su país, y eso lo tengo que reiterar porque las encuestas no son ni pagadas aquí, ni son hechas aquí, sino son encuestas internacionales en donde se hace una evaluación por parte de agencias internacionales y donde ponen en segundo lugar internacional, por encima de líderes como el de Estados Unidos o en Europa, ponen por encima de todos ellos a Andrés Manuel López Obrador, y en primer lugar se encuentra precisamente el líder en India. Lo que sí les puedo decir, señoras y señores, es que en Estados Unidos no van a soltar tan fácilmente el asunto de García Luna, ya que lo ligan perfectamente con la gente de Sinaloa. La Fiscalía y los abogados del exsecretario mexicano de Seguridad se enzarzan desde hace semanas en una disputa por nuevas evidencias que apuntan a que creó una red de sobornos
silencios en la prensa e intimidación de testigos para poder estar pues manejando a su contentillo la situación mientras estuvo en el gobierno, y ahora que está tras las rejas, lo que quiere hacer, mejor dicho, es decirle bye al fresquibote. Señores, nos volvimos a extender el día de hoy en el video. Gracias por estar con nosotros. Les dejo recomendaciones y nos vemos en el siguiente Ruedo Político. Le mando un fuerte abrazo y gracias por seguir en su canal. Le mando un fuerte abrazo a lo largo y ancho de la República Mexicana, nuestros amigos en Estados Unidos. Gracias por seguir en su canal. Es su canal Ruedo Político. Hasta la próxima.